In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Sancta María, sede sapientiae, ora pro nobis. Comenzamos la tesis 29 en torno a la liturgia. Fijaos que tiene también 3 apartados. En el primero recordamos que hay un culto que los hombres como criaturas deben al Creador, pero este culto adquiere una novedad radical por la revelación divina. Y la plenitud de este culto va a ser gracias a la ofrenda que ha realizado el Hijo hecho hombre en el misterio pascual, fundamentalmente en su muerte y su resurrección, y eso se va a actualizar, ya indicaremos cómo, en la liturgia, lo cual da lugar al culto verdadero en el Espíritu. Y respecto a la manera en que esto se realiza, digamos el tercer bloque, recordamos que la Iglesia ofrece en esta tierra, con palabras y gestos diversos, en el espacio y en el tiempo, una alabanza común con la del cielo. Y aquí van a participar todos los fieles, pues según la vocación o según el estado de cada uno. De esta tesis, como en otras ocasiones, os ofrezco aquí algunos números del Catecismo y del Compendio que tratan de estos temas. Y hay 2 textos magisteriales especialmente interesantes, la Mediator Dei de Pío XII, y en el Concilio Vaticano II la Constitución Sacrosanctum Concilium. Podríamos añadir, aunque ya propiamente no es magisterio, toda la multiplicidad de escritos que preparó Ratzinger sobre estas cuestiones de la liturgia. Bien, comenzamos en el primer aspecto, la novedad del culto cristiano. ¿Y cuáles son las características esenciales de la liturgia cristiana? Lo primero es que el acto de culto por el cual el hombre reconoce la majestad de Dios, le honra como creador de todo, va a ser una respuesta a una intervención divina. Es decir, siempre hay una religión natural, o sea, un deseo del hombre de volverse hacia su creador, pero en la liturgia cristiana esto va a depender de una intervención divina. Fijaos que ya en el Antiguo Testamento los actos de culto responden a intervenciones concretas de Dios. En el Éxodo se presenta, el mismo Dios es el que prepara al pueblo como una asamblea cultual. Y en los actos de culto del Antiguo Testamento se recordaba, se hacía memoria de lo que Dios había hecho en favor de su pueblo. Digamos, esto lo encontramos también en la ley, los profetas y los salmos. Giraban en torno a las bendiciones de Dios, a las intervenciones de Dios. Lo que pasa es que, como sabemos, este plan de Dios ha culminado con la venida de Jesucristo, que se ha ofrecido en la cruz para la redención de nuestros pecados, y la resurrección que confirma y, digamos, va a permitir ya que todos nos asociemos a ese misterio. Por tanto, al hablar de misterio de Cristo, misterio pascual, nos estamos refiriendo a ese plan de salvación concretado de una manera especialísima en la muerte y resurrección del Señor, con el efecto del perdón de los pecados y la novedad de la gracia. Lo que pasa es que eso tiene que llegar a cada persona en la historia. Ya vimos que el objetivo de la Iglesia era comunicar esta salvación del Señor Jesús a cada persona. Para esto estableció los apóstoles, que tenían el encargo no solo de predicar la palabra, sino de realizar unos signos eficaces mediante los cuales cada persona puede unirse a él y recibir así la salvación. Ahí están los sacramentos, que son lo más importante de la liturgia, incluyendo ahí la misa, que no solo es sacramento, sino también es sacrificio. Por eso hay que decir que la liturgia es la cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia y de la que emana toda su fuerza. Obviamente hay que recordar, debemos distinguir entre los 7 sacramentos y otra serie de signos y ritos denominados sacramentales. Esa eficacia ex opere operato se concentra en los sacramentos. De todos modos, dedicaremos una tesis a la cuestión de los sacramentos. Bien, mediante los sacramentos y mediante estas acciones se hace presente el misterio de fe. Y la liturgia tiene que ver con la fe. Al fin y al cabo, lo que se dice en la liturgia hay que decir que los ritos litúrgicos son formas normativas de fe, porque ahí se manifiesta la tradición de la Iglesia y no pueden estar en contradicción con otras formas de expresión de la fe del magisterio. En ese sentido, fijaos que la fe definida es vinculante para la liturgia, para la interpretación y para las nuevas formulaciones de liturgia. Por eso hay que ver siempre fe y liturgia en continuidad.
Es cierto que puede haber habido pues, de algunas fórmulas muy primitivas que a lo mejor no tenían toda la precisión que tienen luego formulaciones doctrinales. Es lógico porque la liturgia tampoco se trataba de, digamos, de dar lecciones, pero el contenido que expresan es el contenido de la fe. Por ello es un poco absurdo desechar o considerar incorrectas fórmulas o textos litúrgicos cuando han sido aprobados por la autoridad suprema de la Iglesia. Bien, puede haber algún matiz que pueda variar, pero decir que tal cosa como es del pasado ya no sirve, realmente es algo completamente estúpido. Por otra parte, hay que recordar la importancia de la liturgia para la misión de la Iglesia y no se puede hablar de reformas litúrgicas como si fueran rupturas sustanciales o cosas que se han dicho que en determinados momentos no ha existido prácticamente la liturgia de la Iglesia o que los fieles no participaban. Aquí hay que hablar las cosas con claridad. La participación mayor es comulgar el cuerpo de Cristo sabiendo que es el cuerpo de Cristo. Ese es el centro, sí. Habrá otras cosas que se entendieran más o menos oraciones o textos, pero lo sustancial, y nunca mejor dicho, es el tema de la comunión. O bien rechazar que determinadas épocas han sido todo decadencia. Esto de la decadencia o el auge, pues siempre depende un poco de los criterios de valoración. Como os comento aquí, habrá habido algunos aspectos que se hayan presentado de una manera, en una época de una manera, en otra época de otra, pero sustancialmente, es decir, lo que marca la esencia, la sustancia de ese culto a Dios, se ha mantenido siempre, que es el ofrecer el sacrificio de Cristo. Otras cosas, ya digo, podrán haber estado las cosas accidentales más o menos claras, pero lo sustancial se ha dado siempre, porque si no, de lo contrario diríamos que no ha existido la Iglesia. Fijaos que esos planteamientos de rupturas vienen de aplicar esquemas preconcebidos a la liturgia. O sea, uno se ha hecho tal esquema de lo que es la liturgia, y como con mi esquema no funciona lo que se hacía en tal época, pues en tal época no había liturgia. No, eso son cosas, digamos, además de argumentos muy infantiles que no hacen justicia a la realidad de la Iglesia a lo largo de los siglos. Lo que sí hay que decir es que este culto ha tenido diversas formas, pues en diversas culturas, en diversas épocas. Siempre tenemos la celebración del misterio pascual, o sea, la ofrenda del sacrificio de Cristo en la cruz, pero se han empleado diversos signos y gestos en los que han podido intervenir sensibilidades culturales, etc. De hecho, aquí puede haber un enriquecimiento mutuo en estas formas diversas de expresión. Hay que recordar, eso sí, que en ninguna iglesia particular puede contar con la garantía de infalibilidad para su liturgia, de ahí que pueda haber textos más o menos precisos, y en ese sentido la liturgia de la Iglesia de Roma era una garantía, pero repito, no es que los textos litúrgicos estén, diríamos, para confirmar dogmas, no, simplemente expresan la fe y expresan la tradición. Recordad, esto no lo he puesto aquí, pero aprovecho para explicarlo, cuando se habla del lex orandi y lex credendi, y que la lex credendi se basaba en la lex orandi, este argumento que aparece en el Lerinense y en otros autores posteriores, en realidad se están refiriendo a la lex orandi modos generales, no textos concretos, no un misal concreto. Por ejemplo, si la Iglesia ora para la conversión de los pecadores, eso quiere decir que la conversión es una gracia que hay que pedir a Dios. Eso es la lex orandi, no tal texto o tal rito concreto, porque aquí ha habido una cantidad de líos tremenda. Si hablamos de ritos, obviamente el más conocido y el más extendido es el rito romano, que prácticamente abarca todo el ámbito latino occidental, con algunos, digamos, pequeños restos de rito ambrosiano, hispano-mozárabe o algunos usos de órdenes religiosas. Y entre los orientales el más expandido es el bizantino, que también hay otros de familias alejandrinas o coptas, siriacos, armenios, maronitas, y el caldeo. Todos estos además tienen sus variantes. Dentro del bizantino lo hay en diversas lenguas, desde el paleoeslavo, griego, en fin, ahí ya hay otras variantes. Por otra parte, dentro de esta cuestión de las familias litúrgicas, hay que recordar que en los sacramentos hay elementos inmutables porque responden a la institución divina y son signos que la Iglesia debe custodiar, pero hay otras partes en las que puede darse cierto cambio, cierta adaptación según las culturas o las sensibilidades de allí donde se van celebrando. Obviamente, una adaptación tiene que responder a una necesidad real, no al capricho de algún experto, o sobre todo autodenominado experto, que a veces se imponen
a la realidad cristiana del pueblo evangelizado. Porque fijaos que cuando hablamos de lo de las culturas también deben convertirse, con lo cual decir que hay que adaptar la liturgia a tal cultura, sí, pero primero esa cultura tendrá que convertirse. A veces la fe católica conlleva la ruptura de elementos culturales incompatibles con el Evangelio. Eso hay que tenerlo claro. Bien, pues pasamos al segundo gran bloque, en qué consiste el culto en el Hijo y en el Espíritu. Ante todo, la obra de Cristo en la liturgia. Como ya hemos visto antes, en la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza su misterio pascual. Durante su vida terrena, pues hay unas enseñanzas, unos actos de Cristo que fueron anticipando esa culminación de su misión, su muerte y resurrección. Y de hecho, el Señor envió a los apóstoles a realizar esa obra de la salvación mediante el sacrificio eucarístico y los sacramentos. Mandó celebrar la Eucaristía en memoria suya hasta que Él vuelva. Y por tanto hay que decir que hay una presencia de Cristo en la Iglesia de una manera única por la liturgia. Ante todo, de manera sustancial, por las especies eucarísticas. Bajo la apariencia del pan consagrado y del vino consagrado tenemos sustancialmente el cuerpo y la sangre de Cristo. Y en la misa se hace presente sacramentalmente el sacrificio de la cruz. Se les realizó una vez en la cruz y sacramentalmente tenemos su representación en la misa. De todos modos, esto lo trataremos también con más detalle al hablar de la Eucaristía. En los sacramentos no tenemos su presencia sustancial, pero sí su fuerza, porque cuando alguien bautiza es Cristo quien bautiza. Y por otra parte, en la misma oración de la Iglesia, en los salmos, también hay una presencia de Cristo, en cuanto que Él había dicho que donde estén 2 o 3 congregados en su nombre, allí estará Él. No es una presencia sustancial, ni la presencia de su fuerza en los sacramentos, pero sí es una presencia porque se invoca al Señor y Él escucha la oración. Bien, obviamente en esta obra de glorificación de Dios y santificación de los hombres, Cristo asocia a su esposa la Iglesia y así la Iglesia da culto al Señor y reconoce al Padre Eterno. Por otra parte, también la celebración de la liturgia es como una participación y anticipo de la liturgia celestial, como un hacer presente lo que la glorificación perfecta de las criaturas a Dios en el cielo. Bien, respecto al tema de la presencia del misterio pascual y los misterios de la vida de Cristo, la salvación se ha realizado mediante unas acciones históricas y concretas de Cristo. O sea, esas acciones están ya realizadas, pero tienen que aplicarse a los hombres de todos los tiempos. Los sacramentos, y de una manera más amplia la liturgia, están al servicio de eso. Aquí hay que notar que se difundió mucho una posición de un benedictino, Docasel, quien hablaba de una participación mistérica del creyente en esos actos de Cristo, pero la cosa nunca estaba muy clara, porque parecía como si el misterio en su sustancia existiera no se sabe bien dónde, pero sin las contingencias históricas, lo cual es un poco complicado de entender. Por otra parte, aun concediendo esto, que los misterios de Cristo estaban como ahí flotando, no se sabe dónde, daba a entender que bastaba que el misterio se hiciera presente y no se subrayaba tanto el tema de que el fiel tiene que unirse a este misterio. Otros autores en esta línea hablaban de un carácter supratemporal de los actos salvíficos de Cristo, pero aquí hay que andar con ojo para no caer en cierto monofisismo, porque Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y no es que en cuanto verdadero, no es que en cuanto hombre tenga algunos caracteres eternos, no, la humanidad de Cristo es creada. No podemos mezclar una cosa con otra. Y la pasión ha tenido lugar en un determinado momento. No es que la pasión continúe, ¿no? La pasión fue en tal determinado momento, luego la resurrección, etc. La cuestión está cómo nosotros nos podemos unir a esos misterios. Aquí Pío XII advirtió en la Mediator Dei sobre el tema de los misterios, que estos misterios no están presentes y obran constantemente de aquel modo incierto y oscuro que suponen algunos escritores modernos, sino tal como nos lo enseña la doctrina católica, ya que según el parecer de los doctores de la Iglesia, son eximios ejemplos de perfección cristiana y fuentes de la divina gracia por los méritos e intercesión de Cristo y perduran en nosotros por sus efectos, siendo cada uno de ellos, según su propia índole,
causa de nuestra salvación. Con lo cual, como veis, el Papa hablaba aquí de ejemplos, de fuentes de gracia y de los efectos de esas acciones de Cristo. En realidad, para comprender esto correctamente, hay que unir dos aspectos que en los sacramentos son muy claros: el aspecto de signo, de significación, y el aspecto de eficacia. A veces, digamos, quizá los caselianos subrayaban mucho la significación y se olvidaban de la eficacia, y otros autores insistían mucho en la eficacia y no hablaban tanto del carácter de signo. Aquí hay que recordar que los actos salvíficos de Cristo tienen un valor meritorio para todos los hombres, pero el cristiano tiene que asimilarse, tiene que configurarse con la pasión y resurrección de Cristo. La cuestión está cómo actos pasados pueden causar hoy la justificación de los hombres. Para esto hay que recordar que es Cristo glorioso, el que está ahora glorioso, el que actúa en los sacramentos para justificarnos. Y aquí habría que decir que la acción salvadora está terminada en sí misma. Cristo ya la ha realizado, pero tiene que aplicarse a cada hombre. Lo que se ha realizado en la cruz tiene que pasar a estar en cada uno de nosotros. Y en ese sentido, la acción sacramental es otra acción respecto a la muerte de Cristo, pero esa acción sacramental se identifica, o sea, en ese sentido es la misma, intencionalmente, simbólicamente, con los actos de Cristo que nos salvan. Por esto, fijaos, la actuación del sacramento, quien está actuando en el sacramento es Cristo hoy, que está glorioso, pero tiene la eficacia por su muerte y su resurrección. Con lo cual, el sacramento está significando, está mostrando esa muerte y resurrección del Señor, pero digamos, quien está actuando ahora en nosotros es Cristo glorioso en razón de aquello que realizó en la cruz. Como veis, el problema del planteamiento de Kassel es que separaba la eficacia actual y la presencia simbólica, cuando son cosas que hay que mantener unidas. Precisamente cuando se habla de que los sacramentos son eficaces ex opere operato, se está diciendo que los sacramentos, lo que hacen en nosotros, no depende ni de la santidad del ministro ni de los actos del beneficiario, sino de Cristo. Obviamente, el sujeto tiene que querer recibirlos. Si uno no quiere recibir los sacramentos, ahí no hay sacramento. Otra cosa distinta sería que no tuviera las disposiciones adecuadas. Ausencia de pecado, en cuyo caso el sacramento, diríamos, se recibiría solo de una manera parcial y reviviría cuando se dieran las circunstancias, las disposiciones adecuadas. Por ejemplo, alguien recibe la confirmación estando en pecado mortal, ha recibido el carácter de la confirmación, esa marca de Cristo, y cuando confiese su pecado y se ponga en gracia, revivirá toda la gracia que le correspondería a ese sacramento en razón del carácter. Con esto la conclusión es que es absurdo contraponer una espiritualidad mística que se quedaría solo en las disposiciones supuestamente subjetiva a una espiritualidad mistérica basada solo en los sacramentos y supuestamente objetiva. Hacen falta los dos elementos. El elemento sacramental, objetivo, esa significación que viene de los actos de Cristo, y las disposiciones para poder hacer nuestro ese aumento de gracia, la marca del carácter, el conocimiento de esos ejemplos que nos ha dado Cristo, etc. Y así como hemos hablado del Hijo, también hay que hablar del Espíritu Santo. Digamos, el Espíritu Santo también prepara para recibir a Cristo. Hay tantas invocaciones al Espíritu Santo. Se habla de, digamos, los textos del Antiguo Testamento en los que se va preparando esto. La misma asamblea litúrgica se congrega con esa ayuda del Espíritu Santo. En segundo lugar, se cumple aquello que había dicho el Señor en San Juan. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo. Hace que no nos olvidemos de lo que Cristo ha dicho y ha hecho. Ahí vendría el tema de anamnesis o recuerdo. En tercer lugar, el Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo cuando se le invoca sobre las ofrendas para que sean convertidas en el cuerpo y la sangre del Señor. Fijaos que en ese sentido la transustanciación, obviamente, es Cristo quien consagra, pero también está actuando ahí el Espíritu Santo. Las tres personas divinas actúan de esa manera unida. Y en cuarto lugar, hay que recordar que el Espíritu Santo suscita la comunión, la relación de unos con otros en la Iglesia, de una manera especial en la celebración litúrgica. Bien, pues dicho todo esto, vamos a recordar ahora algunos elementos más concretos en la celebración de la liturgia de la Iglesia.
Ante todo, palabras y gestos. Como ya hemos dicho que es una celebración sacramental, que tiene el carácter de encuentro entre los hijos de Dios y el Padre, tiene que haber un diálogo en el que hay tanto acciones simbólicas como palabras. Obviamente se proclama la palabra de Dios, se responde con la fe, hay toda una serie de acciones que son expresiones de fe. Los sacramentos, por otra parte, están realizando las maravillas que promete la palabra de Dios. Esa promesa de la efusión del Espíritu Santo lo tenemos gracias a los sacramentos. Bien, pero estas palabras y gestos también a veces adquieren la forma de canto. Es una forma de la palabra de Dios, cantar esas verdades. El canto obviamente debe tener una belleza expresiva de oración, debe favorecer la participación unánime en determinados momentos. Esto no quiere decir que todos deban cantar todos, sino que el canto une en ese ambiente para glorificar a Dios y sirven para la solemnidad. Obviamente, los textos del canto tienen que ser conformes a la doctrina católica y lo ideal es que fueran siempre de la Sagrada Escritura y las fuentes litúrgicas. De hecho, el canto propiamente en la Santa Misa debería ser las antífonas de entrada y la antífona de comunión o la antífona de ofertorio, tal como está en el gradual romano, que son textos sagrados de la palabra de Dios. Y por otra parte, lo que pasa es que hay que decir que la palabra no es el único signo, porque se emplean otros signos tomando elementos de la creación, como la luz o el agua, que pueden evocar muchas cosas y son empleadas en la liturgia con un significado preciso. Fijaos que un signo remite a una realidad que va más allá del significante. Por ejemplo, el agua nos puede remitir a la limpieza en sentido amplio. Y este uso de los signos aparece ya en el Antiguo Testamento, solo que eran prefiguraciones respecto a la nueva alianza. El mismo Señor en la predicación empleaba a veces signos materiales o gestos simbólicos, el tema de imposición de manos o cosas de ese estilo, y la Iglesia ha desarrollado un rico lenguaje simbólico en la celebración tanto de los sacramentos como de los sacramentales. Para la liturgia también utilizamos imágenes, que son otros, digamos, es otro elemento importante. Dado que el Verbo se ha hecho carne, se le puede representar con imágenes materiales. Este fue un poco la gran enseñanza del Concilio II de Nicea, frente a los iconoclastas. Detrás de los iconoclastas lo que había era planteamientos de tipo nestoriano, como por una parte está la humanidad de Cristo, que es una persona humana distinta, y por otra parte está el Verbo, digamos, los iconos y las imágenes solo representan lo humano y por tanto no hay que darles culto ni adoración ni nada. El concilio recordó que las representaciones de Cristo en efecto nos están remitiendo a su persona divina. Por otra parte, hay que recordar que las imágenes del Señor y de los diversos misterios de la vida de Cristo transmiten el mensaje evangélico. Ese mensaje se puede comunicar con palabras, pero también con imágenes, pinturas, esculturas, etc. Y a esto hay que unir las imágenes de la Virgen Santísima y de los santos que muestran esa nube de testigos a los que nos unimos especialmente en la celebración litúrgica. Bien, otro bloque dentro de, digamos, elementos concretos de la liturgia serían los espacios y los tiempos litúrgicos. El culto en espíritu y en verdad de la nueva alianza no es que está ligado a un lugar exclusivo, como era el templo de Jerusalén. De hecho, cuando los fieles se reúnen en un mismo lugar, son esas piedras vivas del edificio espiritual. Pero para esto tenemos que incorporarnos al cuerpo de Cristo y para eso lo fundamental es la celebración de la Eucaristía que hemos dicho antes. Lo que pasa es que los cristianos no dejamos de tener una dimensión material y corporal. Por eso nos hacen falta sacramentos visibles y por eso hace falta edificios, iglesias visibles que van a manifestar a la iglesia con mayúscula en ese lugar. Fijaos que en las iglesias, en los templos, ante todo está la celebración del sacrificio de la Eucaristía, la reserva eucarística, el que sea casa de oración, y ahí tenemos una serie de elementos para manifestar el misterio del Señor. La cruz, digamos, de Cristo fue el altar de la nueva alianza. Y entonces los altares de las iglesias es donde se va a celebrar esa, digamos, esa representación sacramental del sacrificio de la cruz. El tabernáculo sagrario, donde se guarda la reserva eucarística, esa presencia sustancial de Cristo.
debe favorecer la adoración, también debe mantener la debida seguridad. Los óleos, sobre todo el crisma, también deben ser guardados con veneración. En el caso de las iglesias episcopales, sobre todo la sede del obispo, recuerda ese ministerio de presidir esa iglesia particular, el tema del ambón para la predicación de la palabra de Dios, lugares para el bautismo o la penitencia, y en general toda la iglesia tiene como esa significación escatológica, en cuanto que es como, digamos, ese vehículo para ir hacia esa vida nueva por parte de una humanidad que está herida y nos recuerda la iglesia del cielo donde estamos llamados a llegar. Por otra parte, esto respecto a los espacios, respecto a los tiempos, la celebración del misterio de Cristo quiere decir que la eternidad ha entrado en el tiempo. En ese sentido, podríamos hablar de un hoy de la liturgia, al que a veces hablan los padres de la Iglesia, sería la hora de la Pascua del Señor, o sea, esa eternidad ha entrado en el tiempo de una manera histórica, pues en la muerte y la resurrección de Cristo, pero por la misma naturaleza temporal del hombre hay una periodicidad en fechas fijas para conmemorar esos acontecimientos. Ante todo, por supuesto, el domingo como el día del Señor, que sería como la Pascua semanal, el día de la resurrección, y luego en el año litúrgico la fiesta fundamental es la Pascua, situada en el triduo pascual de la muerte y resurrección de Cristo. Desde el Concilio de Nicea se establece ya la fecha como el domingo que sigue al plenilunio, 14 del mes hebreo de Nisán, el plenilunio después del equinoccio de primavera. Lo que pasa es que calcular esto no era tan sencillo y diversos sistemas de calendario y de cálculo han hecho que no siempre esta fecha coincide entre las iglesias de Oriente y Occidente. Incluso recordad antes las controversias para celebrar la Pascua, porque en Asia Menor la celebraban tal cual el día 14 de Nisán, cayera el día que cayera, mientras que en Roma y en Alejandría era el domingo siguiente. Bien, tampoco es que esto tuviera mayor importancia. Y el resto del año litúrgico es un desarrollo de otros aspectos del misterio pascual. Las fiestas en torno a la Encarnación, Anunciación, Navidad, Epifanía, las fiestas en honor de la Virgen María y de los santos, nos recuerdan que ellos han colaborado con la redención. Y luego esto es esto del calendario, pero incluso dentro de cada día, la liturgia de las horas, el oficio divino, digamos, nos recuerda el misterio de Cristo a lo largo del día. Desde la oración nocturna o del amanecer del matutino, ahora lo que ahora se llama la liturgia el oficio de lecturas, la oración de laudes, todas las horas intermedias que nos pueden recordar momentos de la pasión del Señor, la oración de vísperas, digamos, cada uno con su propio significado. Bien, y ya por último hablamos de los celebrantes y la participación en la liturgia. Propiamente la liturgia es una acción del Cristo total, o sea, de Cristo unido a su cuerpo místico que es la Iglesia, tanto la del cielo como la de la tierra, y participan y celebran todos los bautizados, pero obviamente cada uno según su función, no todos son apóstoles, no todos son profetas, por eso diríamos quienes realizan en el término latino conficere la Eucaristía es los que han recibido el sacramento del orden como presbíteros o como obispos. Hacen presente a Cristo cabeza como sacerdote y digamos tienen esa actuación especial en la Eucaristía y en los otros actos de culto. Obviamente puede haber otros ministerios particulares que no están vinculados al sacramento del orden y solo serían ministerios en sentido análogo. Aquí pueden intervenir diversas tradiciones litúrgicas y necesidades pastorales. Ahora, todos los fieles participan en la celebración litúrgica en cuanto que están unidos a Cristo, en cuanto que están en gracia, tienen fe, esperanza y caridad, reconocen ese sacrificio de Cristo. Por eso cada uno debe realizar en la liturgia aquello que le corresponde. Y ahí no olvidéis nunca que es básico la disposición interior, la respuesta a las distintas oraciones, según corresponda, y sobre todo lo más importante, la recepción del sacramento de la Eucaristía, porque la misa está celebrada, ese sacrificio de Cristo, para luego poder comulgar, se entiende si se tienen las disposiciones adecuadas. Y ahí, digamos, de esta manera llegaríamos a esa participación plena, consciente y activa. Bien, pues dejamos ya aquí este tema.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.